Bueno, esta es la exposición más grande que se ha visto en Valencia alrededor de Nino Bravo. Como sabéis, conmemoramos el 50 aniversario de su fallecimiento y lo que hemos hecho ha sido celebrar su legado a través de esta exposición que reúne mucha información documental, revistas de muchos países, discos de muchos países de Latinoamérica, de Europa, de Alemania y además su vestuario y sobre todo sus objetos personales que hemos rescatado recientemente para que todos los valencianos lo puedan disfrutar. Claro, es un desafío porque la figura de Nino Bravo es muy amplia, hay mucho también desperdigado por los años que han pasado, entonces ha sido un reto, un desafío que ha llevado años. Yo llevo coleccionando objetos de Nino Bravo desde finales de los 90 y reunir esta cantidad de documentación, estas revistas, todos los objetos además que ha cedido la familia, que ha tenido que mirar en armarios que estaban, digamos, pues un poquito ahí ocultos para recuperar este legado y traer de nuevo a Nino Bravo a Valencia. Bueno, la mayor parte de los objetos que hay aquí son de la familia que están en el museo y se ha hecho el trabajo de traer prácticamente todo lo que está en el museo para que la gente aquí en Valencia lo pueda ver, lo pueda disfrutar y lo pueda estar dedicándole horas, porque puedes estar dedicándole horas a ver cada objeto y las historias que te van contando con los QRs y yo espero que la gente pues venga y lo disfrute y lo valore.